buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada ya decididamente otoñal, bajo y muy sombría, bajo la severa, inextricable dirección de esta bestia de las comunicaciones, don Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Bien, como siempre, licenciado, especialmente después de escuchar sus presentaciones, y espero y siento en el ambiente que estamos en presencia de esos programas, de esos capítulos que quedan para el registro de la audiencia de Mate del Rey y que cada cierto tiempo son revisitados por nuestro público. Así es, esto es un programa que podríamos calificar sin ninguna exageración de un programa de emergencia que tiene precisamente lugar después de los luctuosos hechos que tuvieron lugar ayer en el estadio de Pedrero, mientras jugaba al comienzo, digamos, del partido entre Colo Colo y Fortaleza, me corrige don Sergio, eh, Con- en, eh, en el marco de un torneo internacional. Fueron asesinados por la policía de carabineros dos jóvenes. Este tema nos invitó, digamos, a hacer este programa, fundamentalmente el desgarrador llamado que hizo Bárbara Pérez, quien refiriendo las condiciones en que había sido asesinada, en realidad en que había muerto por parte de la acción policial, su hermana de 18 años y un muchacho de 13 años, quien fueron aplastados por un carro zorrillo, un carro blindado, quien estaba actuando en este proceso policial. Y por esta razón estamos ni más ni menos que con un amigo, con un jugador absoluto de este programa. Él es abogado. No lo voy a presentar más, es el compañero Julio Cortés Morales. ¿Cómo está, Julio? Bien, bien, buenos días. Disfrutando un poco del otoño ya, no soy una persona muy amiga del calor del verano. Y bueno, me había extrañado estar en este programa, creo que la última vez fue hace un año, Más o menos, por ahí. Sí, más o sí. menos. Recuerdo que en junio del año pasado íbamos a hablar algo y finalmente no se pudo. Y después, bueno, la aceleración del tiempo propio de la crisis capitalista y de estos tiempos que nos está tocando vivir hace que ya estemos en abril, pero bueno, estoy feliz de poder comentar, de participar del programa y todo bien conmocionado por los hechos que supe anoche mientras participaba en otro programa también de la quinta región y me entero de los acontecimientos del estadio. La prensa da información contradictoria hasta ahora, Así puede es, que demore un poco en saberse qué es lo que pasó, así es. pero lo que sí he presenciado toda mi vida, tanto como manifestante y como observador de derechos humanos en manifestaciones, sobre todo después del estallido, es la tendencia de la policía a ocupar como herramienta represiva sus vehículos y la alta velocidad a la que circula que hace que nunca voy a olvidar que una vez a principios de los 90, durante la romería al cementerio general el 11 de septiembre, el carro lanza aguas, claro, lo ocupan no solo para lanzar aguas, sino para perseguir manifestantes. Y recuerdo que en la Alameda, esto debe haber sido por 1992, un caballero de tercera edad con un poco de sordera había ido a comprar el pan Ujú. y el guanaco le pasó por encima y le aplastó la cabeza. Y claro, desde ahí me quedó muy, digamos, presente este tema de que como la policía de las fuerzas especiales, actual COP, Control de Orden Público, en esas ocasiones actúa como si estuviera en una guerra, y en efecto es un tipo de Es guerra una guerra. civil la que ahí se libra, el que partiendo por la persona que va caminando y no está atenta, corre un riesgo vital de ser aplastado por estas máquinas. Reiteremos para quienes nos están viendo el día ayer a las 6:30, en el marco del ingreso del público al partido de Colo Colo, se provocaron manifestaciones de personas que querían sobrepasar los controles de acceso al partido en cuestión. Y esto motivó el accionar policial, quien desplegó, como muy bien dice Julio, una acción bélica en contra de quienes se encontraban ahí esperando el ingreso. En particular, la hermana de Bárbara Pérez, de 18 años, tenía en su mano su cédula de identidad y además el celular.
y un detalle bastante importante, la policía lo que hizo frente a los testigos fue detenerlos y acusarlos de estar participando de estas marejadas o de estos intentos de sobrepasar las vallas de control del Avalancha, acceso sí. policial. Avalancha, ese es el nombre que tienen, de haber participado de esa avalancha. Lo mismo respecto a este niño. El niño de 13 años y la joven de 18 fueron aplastados por las vallas papales dispuestas por los efectivos policiales, quienes después desplegaron con este guanaco, pasaron por sobre ellos, ocasionándoles la muerte. El piloto y los funcionarios que iban arriba de esto, que fueron advertidos por todos quienes se encontraban en el lugar, huyeron, se dieron a la fuga y no prestaron ningún tipo de apoyo. El niño de 13 años falleció aparentemente en el mismo acto y ella fue llevada a una clínica cercana donde perdió la vida unos minutos después de este hecho. Quiero subrayar un poco para darte el pase en ese sentido. Hay dos cosas que yo ya había señalado, ¿no? Este reclamo de acción legal y lo otro importante es que inmediatamente nosotros vamos a observar cuál es el contenido que tiene el discurso de seguridad del régimen. Los candidatos, las autoridades, todos se jactan de que el principal problema en este país es la seguridad. Si en quien hubiese muerto en estos hechos hubiesen sido dos policías, les aseguro que por lo menos tendríamos una semana de días de duelo, tendríamos la ciudad de Santiago ocupada militarmente, los helicópteros Un estado de volando excepción, sí, por encima de claro. la ciudad y todos los candidatos diciendo que el gran problema es la lucha en contra de la delincuencia. Cuando el delito lo comete el Estado, y esto es muy importante para quienes festinan con este tema, cuando el delito es cometido por agentes del Estado se llama delito de lesa humanidad. En esto consiste la crisis de derechos humanos y en esto precisamente consiste la instalación de un régimen paulatinamente autocrático y dictatorial en nuestro país. Esto es un poco como para contextualizar, Julio, este tema y entrando directamente con el tema, de qué manera impacta el orden o cuál es el orden legal específico, en tu opinión, que va a operar en relación con este hecho. Porque ya alguna prensa ha señalado de que el chofer de esto tendría la condición de imputado de un delito de cuasi delito de homicidio. Bueno, en casos como este, claro, y en cualquiera similar, digamos, delitos que son cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, carabineros, PDI, e incluso, de acuerdo a la famosa ley Naín Retamal, los militares cumpliendo funciones de resguardo de orden público, es decir, esa ley, entre otras cosas nefastas que hace, legaliza esta idea, esta práctica más bien, de que los militares también cumplen funciones de orden público, que es algo que para el Estado de Derecho tradicional era imposible. Ahora ya, digamos, nos hemos acostumbrado a eso. Pero bueno, esa ley, entre todas las cosas que hace, porque es un verdadero paquete legislativo, modifica una veintena de cuerpos legales, señala que en estos casos, eh, cuando en este caso, carabinero está imputado, no se le dará el tratamiento de un imputado normal, sino el tratamiento de los testigos. Eso es una de las cosas que, que señala la ley Naín Por eso no Retamal. está detenido el policía. Claro, solo si es que la investigación avanza al punto casi de que lo tuvieran que formalizar por un delito, ahí en efecto se le detiene y se le da el tratamiento propio de un imputado o de un sospechoso en general, que se le da todos los días a cientos, si no miles de personas. Es decir, hay un tratamiento privilegiado respecto del imputado policial o militar y es lo que se está viendo en este caso. Esta misma ley garantiza por lo demás que mientras dure la investigación el funcionario no podría ser dado de baja y sigue percibiendo su sueldo, su remuneración. Entonces, esto es lo que sin lugar a dudas está ya aplicándosele a esta persona. Y bueno, es lo que se quería garantizar con la ley Naín Retamal, una ley que yo me acuerdo, me peleé con alguna gente de izquierda, que de hecho asociada a las agrupaciones tradicionales en materia de derechos humanos, que culpaban de esa ley a la derecha. Recuerdo que hicieron una marcha que decía contra la derecha chantajista.
Y en un foro que hubo en esos días, que hubo varios sobre la ley Naim, discutí con una de estas voceras que yo le decía, oigan, pero la derecha hace su pega de ser derecha. El problema de esta ley es que la izquierda no solo no la paró, sino que más bien se sumó a ella. El Partido Comunista de Chile anunció una acción en el Tribunal Constitucional y bastó que muriera un tercer carabinero en circunstancias bastante sospechosas en el centro de Santiago y nadie cuestionó la ley. Todos acogieron un llamado al orden que hizo la UDI que dijo el Partido Comunista es la extrema izquierda del gobierno, como si hubiera extrema izquierda en el gobierno, tienen que no poner ningún obstáculo a esta ley y así se hizo. Se hizo La una ley está romería tipo aprobada. Semana Santa, recuerdo, con motivo del funeral del carabinero en la ciudad de Rancagua, donde fueron todas las autoridades. El presidente de la República fue fotografiado de rodillas frente a los familiares de este carabinero. Sí, y una periodista que se le salió el mote de Paco, que está incluso en la página del Museo Histórico de Carabineros, como una expresión que ellos mismos ocupan para referirse a Así sí mismos. mismos, Sí. fue sancionada y bueno, ya se sabe. No, creo que lo que ha ido ocurriendo, sobre todo durante este gobierno, demuestra que en efecto es un poco lo que decías tú, digamos, cuando uno se pregunta sobre la dialéctica de dictadura y democracia. Claro, todos tienden a pensar que hay democracia si es que hay elecciones, hay congreso y hay autoridades, digamos, democráticamente elegidas por votación popular. Exacto. Pero estamos viviendo un tiempo en que lo que se ha consolidado es bueno, aparte del hecho de que el capitalismo es siempre una dictadura social, digamos, porque las reglas de la democracia no te permiten cuestionar las bases sociales del sistema, del modo de producción capitalista, te permiten, digamos, participar de uno que otro aspecto de la gestión política del régimen. Pero lo que se ha ido consolidando en este último gobierno es lo que nuestra amiga Mirna Villegas llamaba la normalización de la excepción. Es decir, ya no basta con las leyes normales del Código Penal ni los mecanismos normales del Código Procesal Penal para hacerse cargo del problema del orden público y la seguridad pública, sino que por ejemplo, en la Araucanía ya perdimos la cuenta, pero creo que todo lo que ha durado este gobierno se ha gobernado en esa zona con estado de excepción constitucional. Cuando un estado de excepción dura 2 años, 3 años, no es un estado de excepción, sino que es la normalización de un aspecto autoritario del régimen. Y si uno ve las propias proclamaciones del presidente Boric, en términos de que este es el gobierno que ha aprobado más leyes en materia de seguridad pública. Eso es cierto. Escuché a alguien, un académico, hablar de un fast track legislativo en seguridad pública donde todos los meses se va modificando el código penal, el código procesal penal, y entonces en efecto es algo que yo creo que no se había visto antes, esta velocidad de producción legislativa, porque claro, cualquier otro tipo de producción legislativa requiere un poco más de conocimiento experto y de elaboración, digamos, de la ley, pero en el ámbito de la seguridad pública, como dijo el profesor Javier Wilenmann cuando se aprobó la ley Naim Retamal, y que tiene muchos aspectos que técnicamente están mal hechos y son absurdos, él decía, el problema que estamos enfrentando, o sea, es que el legislador al legislar no conoce la legislación. Suena como tres tristes tigres, pero así es, digamos. Se hacen leyes sin conocer cuál es la legislación vigente y se aprueban las leyes con el barómetro, digamos, de las encuestas y que todo el mundo está en la demanda por los aumentos de los niveles de inseguridad. Y así se va generando una ley tras otra que en el fondo a la situación que nos han llevado, y esto es lo trágico, digamos, es que tras 3 décadas o un poco más en realidad del llamado populismo punitivo, demagogia penal, lo que tenemos es un agravamiento de la situación de inseguridad a la cual se le responde echándole más benzina al fuego. Es decir, nunca se propuso por ningún sector político en el Congreso una política pública en materia de control del delito que fuera razonable. Porque, claro, nosotros, la izquierda revolucionaria, los sectores anticapitalistas, criticamos, digamos, el sistema penal actual, pero no es que nos guste la inseguridad, digamos. A nosotros nos parece que cualquier persona tendría derecho a salir a trabajar y a caminar sin que la asalten, sin que las mujeres tengan que cruzar la calle si es que vienen hombres por el otro lado. Es decir,
la seguridad es un derecho humano y así está consagrado. No estamos en contra de eso, obviamente, pero lo que sí ocurre es que desde que se construye esta hegemonía de la cohesión social en base al miedo al delito, que es una obra, digamos, ya desde el gobierno de Patricio Elwin y luego con la creación de la Fundación Paz Ciudadana, se consolida todo un proceso, digamos, donde el miedo a la delincuencia es lo que ocupa, digamos, el grueso de la preocupación, los noticiarios, y la respuesta que se da no es una política pública científicamente diseñada en base a evidencia, sino que se legisla para satisfacer esta ansia incontrolable, digamos, de mayor control policial, recorte de derechos, de garantías. Y el resultado de eso no es mayor seguridad, sino que es mayor inseguridad. Y cuando se monitorea entonces que los índices de inseguridad crecen, la respuesta es, bueno, hay que hacer más de lo que veníamos haciendo y eso solo puede agravar el problema. Se entra en una espiral ya incontrolable, digamos, hacia un modelo securitario donde hace poco Rodrigo Carmi escribió en La Voz de los que Sobran una columna que decía gane quien gane, el candidato que ya ganó es la policía, digamos. La policía es el candidato que de derecha a izquierda está, digamos, generando los temas, las pautas y las soluciones. ¿Sabes, Julio? Hay una cuestión que es bien interesante. En cualquier fenómeno de masa donde haya algún tipo de presión popular o algún tipo de protesta, la respuesta o el aspecto, voy a referirme más bien a lo exterior, es la de una acción militar de ocupación. Así ocurre actualmente en la Araucanía, escandalosamente por años, que es una zona importante del país, está en el corazón del país. Cuando sale la Araucanía no estamos hablando solamente del campo, estamos hablando de zonas importantes, zonas urbanas que están bajo este régimen de excepción constitucional normalizado. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que cuando se presentan, por ejemplo, estos espectáculos deportivos que son de alta convocatoria, la respuesta también del Estado instintivamente es a la de la ocupación militar. Vale decir, es un hecho que esta idea que normalmente los taxistas, ¿no? Los taxistas tienden a reproducir en esos silencios incómodos que se provocan en algunas carreras en las ciudades, y el tema de ello es siempre señalar e indicar como obstáculos para la paz social la vigencia del orden democrático y de los derechos individuales. Vale decir que en definitiva todo aquello que se presenta como estatuto de garantías mínimas frente al Estado son una limitación. No lo dicen los taxistas, al menos no habitualmente. Risa me contó que la otra vez se subió un taxi que así le ocurrió, pero en general lo que ellos dicen es que lo que tienen que volver son, me lo dijo un taxista en Buenos Aires, me parece, que vuelvan los botas largas. Esa fue la expresión que me llamó mucho la atención. Esto es la instalación de una dictadura militar. Esto no se dice abiertamente en los medios de comunicación, pero sin duda alguna que es el discurso que subyace. La candidatura de Kaiser particularmente es aquella que explícitamente hace esa reivindicación. La idea de que los derechos, las libertades democráticas y las conquistas sociales son un obstáculo para la seguridad de la sociedad. Parece que esa es la idea y la idea precisamente es la instalación de esta nueva dictadura. Lo curioso es que en la actualidad quienes sostienen esto van desde el Partido Comunista, que ha llegado a plantear con su habitual verborrea la idea de que esta represión a destajo, este orden de seguridad represiva, constituiría un derecho humano social habilitante, vale decir, si no hay si el país no está ocupado militarmente, entonces no hay posibilidad alguna de que haya vigencia de los derechos humanos, porque entendemos de que toda esta campaña que se ha desplegado durante años en contra de la población no ha producido ningún efecto y ellos mismos son los que se encargan de difundir que estas campañas feroces no tienen el efecto de aplacar la delincuencia. ¿Crees tú que realmente podemos hablar de que se instala o de que el plan acá es la instalación de una dictadura? No sé si el plan es la instalación de una dictadura en el sentido, claro, todos responderían que no porque siguen habiendo elecciones, bla, 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 pero justo hoy día tengo que ir a un panel con otros tres compañeros que se llama Pensar el fascismo de ayer y de hoy. Y eso es interesante porque
tanto en Italia como en Alemania, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo, no llegaron al poder mediante golpes de Estado, sino que ocuparon, digamos, las reglas de la democracia de ese momento. Y una vez en el poder empiezan ya, digamos, a recortar los derechos, las libertades, pero por encargo, digamos, de la burguesía del momento. Yo creo que hay una similitud con lo que ha estado pasando con Milei en Argentina, con Trump en Estados Unidos, y es que estas formas como, no voy a entrar en la discusión de si es neofascismo, posfascismo o algo totalmente distinto, yo más bien he llegado a concluir que son nuevos fascismos que difieren en gran medida de hace 100 años, pero que cumplen una función similar en condiciones que han ido cambiando. Y yo creo que a lo que apuntan es en efecto a lo que decía, a lo que dicen los taxistas, digamos, un orden donde ya no se respeten los derechos humanos. Yo he escuchado varios taxistas me han dicho explícitamente, bueno, es que cuando me preguntan en qué trabajo, terminan diciendo, los derechos humanos arruinaron al país. Los derechos humanos como si fuera algo que impide el correcto y sano ejercicio del autoritarismo. Y hoy en día todo el mundo mira hacia Bukele, que es un ejemplo que habría que analizar en mayor Sí. detalle, porque dicen, no, es verdad que logró bajar la inseguridad, en fin, pero lo que no te dicen es que lo hizo a costa de negociar con las mafias, digamos, en términos convenientes económicamente para ambas partes, y eso es lo que logró, digamos, hacer decrecer la actividad de las maras, pero tener 80.000 personas presas sin resguardar el debido proceso, claro, nos muestra un límite donde pareciera que la vieja democracia liberal ya se agotó y estamos entrando, a Bukele lo llaman como el dictador más cool del planeta. Estamos entrando en una fase de autoritarismo cool donde en efecto yo creo que la democracia pasa a ser meramente formal. Pero yo creo que el sistema capitalista por de pronto todavía necesita esa formalidad democrática, pero va intensificando los componentes más autoritarios y dictatoriales de su dominación. Eso es lo que creo que está ocurriendo y claro, entonces cuando uno ve que en efecto en materia de seguridad, recuerdo hace varios años en una discusión, Iván de Rementería dijo, no, si hay algo que sigue distinguiendo la derecha y la izquierda es la cuestión digamos, del orden público. O sea, como que el izquierdista promedio sigue pensando que es la derecha la que es malvada en términos de seguridad pública y que la izquierda es progresista, solo que no siempre puede imponer su propia agenda. Pero yo creo, con cifras en la mano, que en las últimas 3 décadas en Chile, la legislación más represiva, más autoritaria y los mayores niveles de encarcelamiento de masas han ocurrido en los gobiernos de centro izquierda. No voy a discutir en cómo los vamos a denominar, pero no son los gobiernos de Piñera. De hecho, es curioso, pero en los gobiernos de Piñera disminuyó la población carcelaria. En el primer gobierno de Piñera se intentó imponer la ley Hinspeter y generó una fuerte resistencia que hizo que nunca se aprobara. Pero apenas se produce esta alternancia siniestra en el poder, es decir, Bachelet Piñera, duró casi lo mismo que la dictadura, duró 16 años esa alternancia, y con Bachelet 2 se aprueba de inmediato la agenda corta, la segunda agenda corta antidelincuencia, que era mucho peor que la ley Hinspeter. La ley Hinspeter estaba centrada en el desorden público y punto, pero la segunda agenda corta a pretexto de combatir el hurto, el robo y la receptación, era un proyecto de ley basado en esos 3 delitos, termina creando, por ejemplo, el control preventivo de identidad. Eh, el gobierno de Boric, él mismo dice, el gobierno que más leyes represivas ha generado. Si ya habían anunciado algo de eso con el Frente Amplio dando sus votos para la ley antibarricadas y antisaqueos en pleno estallido, cuando llegan al gobierno, la primera gran señal para mí, que es importantísima, es que si bien en campaña prometían derogar la ley de seguridad del Estado y también y otras leyes represivas, apenas llega al gobierno, amplía una querella por ley de seguridad del Estado que había presentado Piñera en contra de Yaitul, Héctor Yaitul, y con eso logran detenerlo y posteriormente condenarlo. A 23 Entonces, años. claro, ocupando una ley del segundo gobierno de Ibáñez, modificada en dictadura, después modificada en democracia,
y que se ha seguido usando pese a que cualquier penalista, digamos, ni siquiera anarcomarxista o bordiguista, cualquier penalista, digamos, liberal y democrático diría que esa ley tiene serios problemas del punto de vista del debido proceso, los derechos humanos, garantías penales de fondo, y se sigue ocupando y lo ocupa el gobierno de izquierda para encarcelar a Yaitul. Y de ahí la cuestión sigue y se aprueba la ley anti-Thomas, que eso en su exposición de motivos es súper clara. Dice que con el delito de usurpación existente tradicionalmente, que tiene penas bajas, el problema es que, primero, si no está en flagrancia ya no te pueden detener, y segundo, las penas son tan bajas que los carabineros pueden detenerte, pero tienen que liberarte rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Garantizar una flagrancia permanente para que siempre sea posible el desalojo y asegurar penas que en efecto garanticen que las personas sí queden detenidas. Es decir, una ley a medida de los intereses de, digamos, los propietarios de terrenos. Y después de eso, la ley antiterrorista que daría para un programa Sí. especial en sí mismo, Mm. pero solo diré en cuanto a eso algo muy importante, y es que, bueno, la Constitución del 80, la Constitución tramposa, como la llamó Atria, eh, incorporó una disposición que todavía está vigente que dice que el terrorismo es por esencia, en cualquiera de sus formas, dice, es por esencia contrario a los derechos humanos. Es una tremenda declaración hecha por la dictadura más sangrienta y terrorista de la historia reciente, que mientras ejerce el terrorismo de Estado, proclama que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. No es por hacer freudismo barato, pero un fenómeno de proyección, digamos. Claro. Los terroristas son los demás, claro. Sí. Y más encima dice, en cualquiera de sus formas. Bueno, esa es la pluma de Jaime Guzmán, claramente. Pero además, y esto es lo interesante, obliga a que una ley de quórum calificado tipifique las conductas terroristas. Y esa tipificación se produce en el 84 con la ley 18.314, que es la ley antiterrorista de Pinochet. Y era una ley que, bueno, en dictadura no se hacía mucho problema con un derecho penal muy fino. Sencillamente genera un listado de comportamientos que se consideran terroristas, desde atentar contra el jefe de Estado y su familia, hasta hacer apología del terrorismo. Y esa es la primera versión de ley antiterrorista. Y cuando llega la democracia de los acuerdos, el gobierno de Elwin modifica esa ley, conserva el número 18.314, pero la estructura cambia. Ya no es un listado de delitos que per se son considerados terroristas, sino que hay una cierta cantidad de delitos base que están en el resto del Código Penal, o incluso en la ley de ferrocarriles, digamos, el descarrilamiento. Claro. Eh, y si se cumplen, si se cometen con una finalidad que se señala ahí con varios acápites de al socavar las bases del orden social, causar temor en las personas, ahí pasan a ser considerados delitos terroristas. Y esa es la estructura de ley antiterrorista modificada por la democracia, que en los 90 se ocupó bastante poco, pero ya en este siglo empezó a ocuparse sobre todo para enfrentar a los mapuches, a los grupos más radicalizados del control territorial, las acciones, digamos, armadas. Y en la metrópoli se intentó usar contra grupos anarquistas y antisistémicos que cometían, digamos, atentados contra bancos, contra comisarías Caso Bombas es el emblemático en la materia. y sus derivados. Claro, Claro. después hubo varios parecidos. Y esto es lo interesante, digamos. Esa ley termina fracasando totalmente en su aplicación. Digamos, en los casos donde se condenan personas, los tribunales prefieren recalificar los delitos a delitos comunes o de la ley de control de armas. El segundo gobierno de Bachelet acusa recibo de esto y dicen, bueno, dado que los jueces son reacios a aplicar la ley antiterrorista, vamos a aumentar las penas de la ley de control de armas. Y gracias a eso, a Francisco Solar, lo comentamos en un programa, le dieron 86 años de cárcel sin ni siquiera invocar la ley antiterrorista. Entonces, en el punto en que la ley antiterrorista entra en desuso porque es difícil de aplicar, porque tiene problemas de legitimidad, no olvidemos que el grueso de las condenas que había a Mapuche por ley antiterrorista termina siendo anulada por efecto de una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Loncos,
Y cuando uno pensaba que la ley antiterrorista ya no era necesaria y que les bastaba con la ley de control de armas, digamos, 86 años sin siquiera ponerse a discutir si había una organización terrorista ni cuáles eran sus objetivos, en ese punto el gobierno aprueba una nueva ley antiterrorista. La impulsa en el Congreso, lleva la firma de Julio, Boric, se aprueba en febrero. antes de que pasemos a la ley antiterrorista, mencionaste el caso de Francisco Solari y Mónica Caballero, ¿no? Que tienen Sí. condena Solar a más de 80 años. Específicamente, ¿cómo se configuró, cómo se construyó esa condena? Si no es mediante la ley antiterrorista. Yo tenía la impresión de que era por ley antiterrorista. No, sí, eso es lo interesante. Mira, había una persona, ¿se acuerdan del atentado contra Landerreche? ¿Sí? Y Que otros era más que hubo en la un calle. ejecutivo de Codelco. Claro, ese atentado fue hecho por un llamado lobo solitario, ecoextremista, una corriente, digamos, que no sé si han visto todos estos grafitis del humano plaga, como la corriente Sí, antihumana. antihumana, claro. No es lo mismo humano plaga en la calle que esto, pero claro, una tendencia, digamos, como que estaría por la extinción de la humanidad, ¿cómo se llamó también? Individualistas tendiendo a lo salvaje. Bueno, pero esa corriente realizaba atentados y reivindicaba la idea de atentado indiscriminado, pero mandó un artefacto explosivo a la Reche. Fue detenido, imputado una persona, no recuerdo el nombre, digamos, pero finalmente una sola persona por esa acción y un par más. Y él alcanzó a ser formalizado cuando le formulan los cargos, dicen que es ley antiterrorista. Pocos meses después, o un año, pero un tiempo después, detienen a Francisco y Mónica. Y a ellos no los formalizan por ley antiterrorista, sino que por infracciones a la ley de control de armas, homicidio frustrado, daños, ese tipo de delitos. Ellos ya habían Ya, estado presos por razones similares en España y habían sido objeto de persecución en el caso Bombas, además. claro, fueron absueltos en el caso Bomba, fueron condenados en España en un juicio bastante rápido, como de una semana, no el medio año que duró el juicio Bombas acá. Y después bueno, estuvieron mucho tiempo en prisión preventiva, sí, allá, y con un régimen de seguridad donde a él sobre todo le iban cambiando distintas cárceles del país, como un régimen antiterrorista que impide que generes cualquier tipo de vínculo. Bueno, alguna gente los criticaba porque y se casaron, pero ¿cómo se casaron si son anarquistas? Bueno, casarse era la única manera de poder estar en contacto cuando estaban presos en España. Pero bueno, España los expulsa hacia Chile y aquí son acusados de estos atentados que ocurren más o menos en el contexto del estallido, contra una comisaría, contra la empresa donde trabajaba Hinspeter, un edificio ahí en el barrio Alto. Bueno, pero a él se le condena por los delitos son considerados al mismo tiempo infracciones a la ley de control de armas, con atentado explosivo, cuya pena había sido elevada durante el segundo gobierno de Bachelet, y homicidio frustrado. Y entonces, mediante el cálculo, la determinación de la pena, se le va sumando todo eso, varias infracciones a la ley de armas, delitos de daños, homicidios frustrados de todos los que más o menos estuvieron en riesgo por estas acciones, y eso acumuló esa friolera, digamos, de años de condena, eh, sin necesidad de meterse con la ley antiterrorista. Y ahí ocurre algo más interesante y es que al ecoextremista que estaba preso, sí por ley antiterrorista, le recalifican, lo reformalizan y vuelven a calificar los delitos ya no como delitos terroristas, sino como delitos comunes y de la ley de control de armas. Y también lo condenan a una pena no tan alta como la de Francisco, pero una pena importante. Y en ese punto, entonces, yo me preguntaba, decía, bueno, si la ley antiterrorista entró en desuso y es difícil de usar, difícil probar el ánimo terrorista, eh, ¿qué va a pasar, digamos? Derogación tácita, la irán a reemplazar, o pensaba, pero ¿para qué van a querer otra ley antiterrorista si les basta con la legislación común y la ley de control de armas ahora? Y en ese punto, que en verdad, una especulación que tenía era, quizás a pesar de eso, necesitan un mecanismo que sea incluso más intenso y que permita una represión política. Porque claro, finalmente, aplicándole a Francisco Solar leyes comunes, de cierta forma es como que le despolitizan el acto. Y hay que tener en cuenta ahí que
cuando está en el juicio oral, que se transmitió en PEJUD TV casi todo el juicio, en el momento final, tanto Francisco como Mónica deciden hablar. Hacen uso de la Pero no es palabra. la declaración que se hace al inicio del juicio, que es como, digamos, para tratar de que no te condenen o que te den una atenuante, sino es ya como la última palabra, que en la vieja tradición, digamos, de los juicios políticos, las personas usaban para plantear su posición, por qué hicieron lo que hicieron, qué es lo que buscaban, en fin. No olvidemos que Francisco Solar, en una declaración a la Fiscalía, reconoció las acciones y explicó cómo las hizo y el sentido que tenían. Pero bueno, en Pejud TV, cuando ellos hablaron, mutearon la transmisión y se les veía mover la boca, pero el país no tenía derecho a conocer, digamos, por qué habían hecho lo que supuestamente habían hecho, o lo que estaban reconociendo haber hecho. Pero bueno, el tema es que en ese punto yo pensaba, bueno, les sale más fácil despolitizar el conflicto, aplicar leyes comunes, no enredarse en la definición del terrorismo. Sabemos que la Fiscalía en general es muy eficaz para encarcelar delincuentes de poca monta y se le complican enormemente los casos cuando son más complejos. Eh, pero en ese punto se aprueba la ley antiterrorista, que es la nueva ley antiterrorista, la 21.732, Ajá. promulgada el 4 de febrero del 2025, es decir, la ley antiterrorista del presidente Boric, del Frente Amplio, o de ya, ni me acuerdo cómo se llama esta La ley coalición. antiterrorista del progresismo, digámoslo de Claro, frente, ¿no? la ley antiterrorista woke, podríamos decir. Exactamente, Hugo, claro, como diría Eh, Trump. Una pregunta que tengo hace rato. ¿Estamos hablando de la misma ley de control de armas que sacaron en el tiempo de la Unidad Popular? Que fue promulgada por Como el presidente fruto del... Allende Reisenberg, efectivamente. O sea, podemos decir de que exactamente. esto, de alguna forma, el progresismo ha venido funcionando, legislando en contra de a favor de la represión popular desde tiempos bastante viejos ya. Esa ley Reisenberg fue determinante para desarmar a las organizaciones de trabajadores, cordones industriales y justificar la represión antes del golpe. El ataque Antes a del la golpe. bandera austral en Punta Arenas, por ejemplo, Sí. el ataque me parece que a la fábrica Sumar, estuvieron cimentadas en esa ley, que era una ley nueva y cuya firma se atribuye que también fue un error del presidente Allende. Pero También. bueno, Ah, cosas ya. de la historia. También le atribuían, yo recuerdo que cuando tuvimos el programa de la Unidad Popular, también se atribuía como un error, una suerte de confusión, cuando el gobierno de la Unidad Popular había decidido perseguir por su versión a los marinos que se habían Sí, sí. revelado en Valparaíso. El intendente de También Valparaíso había lo sido hizo. un error, También fue un error. claro, Sí. exactamente. Pero Sí, mira, en efecto es la misma ley y yo creo que esto es clave para entender como el entramado represivo del Estado de Chile porque es histórico, es decir, esto sí es curioso, digamos, Carabineros de Chile son fundados durante la dictadura de Ibáñez, que en ese momento era un claro admirador de Mussolini, entonces su impronta viene de ahí. Y él nos lega esta noble institución, la más querida por los chilenos, en fin, sí, Paco Ibáñez. Y después nos lega en su segundo gobierno, apoyado por un sector de los socialistas, logra, digamos, ganar las elecciones y nos gobierna, entiendo, del 52 al 58, cuando regía la ley maldita, la ley de defensa permanente de la democracia. Y como un sector de la izquierda apoyó a Ibáñez en ese momento, Partido creo que Socialista Popular. si Pinochet hubiera vivido lo suficiente, capaz que hubiera ganado un segundo periodo con el apoyo de, no sé, de Insulza o alguien así. Bueno, pero eso es especulación. El Mm. tema es que Ibáñez había prometido derogar la ley maldita y en abril del 57 enfrentó una insurrección espontánea muy potente en Valparaíso, Santiago de Concepción. En Santiago es más conocida como la del 2 de abril del 57, La pero batalla en de las otras dos Santiago. ciudades, claro, empezó unos días antes, el fin de semana. En Valparaíso la gente derrotó a la policía. En Concepción también fue álgido. Bueno, cuando ocurre eso en Santiago, Ibáñez saca a los milicos a la calle y en un par de días mata más de 30 personas. Y al año siguiente, antes de irse del gobierno, cumple con derogar la ley maldita y nos deja la ley de seguridad interior del Estado, que es la que se aplica hasta el día de hoy, con modificaciones que le hizo la dictadura y la democracia de los acuerdos. Y es la que se invocó contra Yaitul, contra Dauno Totoro, contra Jaime Castillo Petrucci,
es la versión modernizada de la Ley de Seguridad del Estado del segundo gobierno de Ibáñez. Y la Ley de Control de Armas es una ley del 72, si no me equivoco, 72. durante la Unidad Popular. Y los testimonios que yo he leído, sobre todo de miristas, hay un viejo mirista que era un obrero del complejo maderero de Panguipulli. Panguipulli, claro. No recuerdo el nombre del caballero, un libro muy bueno, de lo mejor que he leído, una pluma impresionante, que me hace recordar lo que decían los situacionistas de que los obreros escriben mejor que los estudiantes, o sea, pero cuando escriben, se escriben mejor que los estudiantes. Y él cuenta, dice que desde que se aprobó esa ley, que fue celebrada por el Partido Comunista, por el sector, digamos, más amarillo de la UP, dice, a partir de ahí empezó a avanzar el fascismo. No esperó el 11 de septiembre. Empezó, digamos, a liquidar la Organización Popular Autónoma. Y es muy curioso porque entiendo que la izquierda aprobó esa ley justificando, digamos, bueno, creían su creencia en el carácter democrático de las Fuerzas Armadas, y como que la vendieron para desarmar a la extrema derecha. Y no la ocuparon contra la extrema derecha, sino la ocuparon contra los cordones, contra el movimiento popular más autónomo. Y esa ley de control de armas fue modificada en dictadura, es una ley de la UP, pero la dictadura no se hizo problema en usarla. Y después hubo un momento en que durante el gobierno de Ricardo Lagos se incorporó explícitamente en la ley de control de armas algo que en los 80 no estaba, que era el cóctel Molotov. Entonces, claro, a partir de ahí podemos ver que en base a la institución de carabineros, a leyes represivas que son, digamos, adicionales al viejo Código Penal, como la ley de control de armas, la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, todos los gobiernos y todos los partidos del régimen de derecha a izquierda dentro del sistema de representación política no se hacen ningún problema en ocupar las herramientas que se han venido consolidando desde fases previas de la historia del capitalismo y de la represión en Chile. Pero el aporte, ahora sí, digamos, de la ley antiterrorista de Boric es que, fíjense en la paradoja, digamos, los que querían una nueva constitución, los que desviaron la insurrección popular de octubre del 2019 hacia el terreno institucional con el pretexto que necesitábamos una nueva constitución, no lograron una nueva constitución, pero siguiendo el mandato de la constitución tramposa del 80, dictaron una nueva ley antiterrorista. Y es una ley antiterrorista que, si la anterior había entrado en desuso por una serie de problemas, esta nueva yo creo que sí se va a ocupar y es más fácil de ocupar que la anterior. Fíjense aquí, cito el mensaje del presidente Boric, dice que esta ley tiene, dice, una gran ventaja práctica, lo dice así, ventaja práctica, y es que la sola pertenencia a una asociación terrorista permite ya configurar un delito y por tanto perseguirlo penalmente. Es decir, con la propuesta ya no será necesario esperar a que el ataque terrorista se produzca, sino que podrá investigarse, procesarse y condenarse a quienes de manera organizada planean ataques con la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. Es decir, es un antiterrorismo preventivo que le garantiza, en efecto, desarticular preventivamente cualquier intento de oposición radical al sistema que O ellos sea, van a ver, es digamos, como derecho penal del enemigo explícitamente y con reconocido una en el mensaje. anticipación de las Sí, barreras positivas, criminalización del solo hecho de organizarse y toda la historia de esta figura, vieja figura de la asociación ilícita demuestra y ha generado mucha crítica porque dice, la acción ilícita finalmente da lo mismo cuáles son los delitos que supuestamente se planea cometer, el hecho que se sanciona es el organizarse en esos términos. Entonces, claro, esa es la gran ventaja práctica que tiene esta ley y Cordero y todos los demás dijeron, bueno, es necesario una ley antiterrorista y la hemos modernizado, en fin, y yo creo que el legado va a ser ese, digamos, no la nueva constitución, sino la ley antiterrorista con la firma de Boris, ya no de Pinochet. Y eso es, creo, un hito clave para entender lo que ha sido este régimen y el legado que nos deja. me recordó Pero la película Minority Report, en Report. que los tipos, claro, te Tom condenan por Cruise, delitos que tú vas a cometer en el futuro, digamos, no por delitos que tú hayas cometido, sino que ellos logran vislumbrar que tú vas a cometer un delito, entonces antes que ocurra, te condenan. Eso parece el mismo principio que tiene esta ley. Sí, Eh, es así de distópico.
Es muy extraño. Ah, pero hay algo que, bueno, durante mucho tiempo el licenciado ha tratado, yo le he pedido mayor lecturas para tratar de entenderlo un poco, que me ha costado, pero ya con las lecturas he avanzado bastante más. Y me pasó un libro que él quiere mucho, que es El Estado de la Revolución de Lenin, y además algunos escritos de Marx. Y leyendo esto más o menos lo que opina esta corriente ideológica que es el marxismo, yo no entiendo muy bien cuál es la crítica, porque el marxismo siempre ha dicho que la democracia en el fondo es una forma de dictadura. Sí. Entonces, este conflicto entre dictadura y democracia que nos hablan en los medios, la misma izquierda, esta izquierda progre que nos defiende de la dictadura del fascismo, es prácticamente una polémica un poco falsa, porque realmente, claro, desde el punto de vista del marxismo, ¿qué cambia realmente si en el fondo estamos viviendo y seguimos viviendo en una forma de dictadura de clase? ¿Cómo se entiende eso dentro de las críticas estas por la dictadura? Porque se dice que avanzaba un Estado policial, pero el Estado, según entiendo yo, entre las lecturas que van pasadas, su herramienta es reprimir y perseguir Sí, la... lo que pasa es que yo creo que acá entramos en un tema de cuál es el papel que ocupa en la lucha de clases la lucha por las libertades individuales y por los derechos sociales. Esto no significa el hecho de que un régimen democrático liberal como el que existe en nuestro país, formalmente con instituciones electas, sea considerado democrático, no significa que nosotros rechacemos las conquistas sociales que subyacen dentro de esta particular forma de dictadura. O sea, nosotros no rechazamos, por ejemplo, los derechos laborales, ni la libertad de expresión, ni el derecho a organización. O sea, nosotros peleamos por la defensa de esos derechos. Pero una cosa es pelear por la defensa de esos derechos y conquistas sociales, y otra cosa es defender las instituciones, que lo único que hacen es sistemáticamente atacar dichas conquistas sociales. O sea, nosotros no sería correcto, al menos desde una óptica de la lucha del movimiento popular, renunciar a la lucha democrática a pretexto de que conforma parte de el régimen capitalista. Yo quisiera ir sobre un punto que tiene que ver con la cuestión de la ley antiterrorista, porque hay una cuestión que es la penalización de la militancia, por decirlo de alguna manera, pero hay otras cuestiones también que están planteadas en la ley que son bastante complejas, al menos desde el punto de vista del tipo penal de la conducta que sanciona esta ley y que, claro, que le dan rasgos de dictadura a lo inaugurado por Boric. Y tiene que ver con la figura del financista y del apologista en particular, ¿no? Vale decir, aquellos que no formando parte de dicha organización, o sea, ahí pareciera que es aún más leve la pretensión, digamos, de típica, por decirlo de alguna manera, la conducta que se penaliza, que es el caso del apologista, bueno, y del financista de aquí que colabora de alguna otra manera. ¿Cuál podría ser la aplicación práctica de eso? Vale decir, esta reivindicación que hemos hecho en este momento del programa de la revolución, en este programa de alguna manera lo hemos hecho, cabría también, podría ser aplicable a la ley antiterrorista a este programa, por ponerlo en términos muy extremos, Julio. Yo creo que en ese punto es cierto que la ley es bien difusa en lo que define como terrorismo, y eso es como el truco que contiene, porque con la ley antiterrorista anterior podían haber delitos terroristas cometidos sin necesidad de una organización terrorista. Uno de los delitos terroristas era la asociación ilícita, la asociación que se armaba para cometer este tipo de delitos, pero era perfectamente posible cometer delitos terroristas sin una asociación terrorista, por lo menos en la estructura de la ley. Y eso es lo interesante del caso Bombas, porque para dar el golpe represivo del caso Bombas se dice que hay una asociación terrorista. Pero luego de un año de prisión preventiva y cuando se le caen un montón de pruebas, cuando se empieza a revelar la farsa que eran las pruebas, el póster de Axel Rose, todo eso, Mm. finalmente el Ministerio Público desiste de llevar a juicio la asociación terrorista porque además había un problema importante y es que la asociación ilícita terrorista en el marco de esa ley y en concordancia con la figura de asociación ilícita del Código Penal, tenía que ser una asociación más o menos estable y jerarquizada. Y el anarquismo insurreccional es cualquier cosa menos estable y jerarquizado. Entonces, como que se podía vislumbrar que esa parte de la imputación iba a fracasar.
Entonces llevan a juicio solo a los sospechosos de colocaciones puntuales y ya abandonan, digamos, la idea de una asociación ilícita terrorista. Y después de eso, la presión fue desde el año 2017 hasta el 2019, había como 3 proyectos de ley para modificar la ley antiterrorista, y en todas, sobre todo en el de Bachelet, decían el terrorismo es un fenómeno organizado, es decir, como que requiere una asociación ilícita, pero no es necesario que sea jerárquica, bien podría ser horizontal. Y decía, bueno, acusan recibo de las formas más anárquicas de organización y quieren que la definición de acción ilícita les alcance. Pero la apuesta aparente era que el terrorismo sí requiere una organización, como que no hay terrorismo aislado. Y eso es lo tramposo de esta ley que dice, primero, que el terrorismo se define por la existencia de una asociación terrorista. Eso está en el artículo 1. Y entonces ahí consagra penas dice, de 5 años y un día hasta 10 años para el que forme parte de la asociación terrorista, rebaja en un grado, dice, al que no tuviera un involucramiento relevante, pero da penas de 5 años y un día a 15 para el que recluta o entrena miembros de esta asociación, y de 10 años y un día a 15 años para los jefes, financistas y fundadores. Y la definición de asociación terrorista es toda organización de 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus objetivos perpetrar delitos. Hay todo un listado de delitos, de hecho cuesta ver, es un listado enorme, pero que tengan por finalidad, dice, socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático, imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático, o cuando por los medios previstos estos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil parte de ella. En principio, es fraudulento esto porque en principio uno dice, ya, ok, o sea, el terrorismo es un fenómeno organizado y requiere organizaciones de a lo menos 3 personas estables en el tiempo, ok, que cometan un listado de delitos que es más amplio de lo que uno creyera al principio. Pero a continuación dice que también comete terrorismo el que sin ser parte de una organización, dice, adhiere a los fines de esta asociación terrorista. Y ahí entonces donde entra, yo en este punto creo que hay que ser muy responsable porque yo he visto una oleada de terror que genera, bueno, esa es la finalidad de la ley antiterrorista, digamos, atemorizar la resistencia a las posiciones radicales. Y en un foro me preguntaban, decía, ¿y los que organizamos completadas veganas en solidaridad con presos también podríamos ser considerados parte de una asociación terrorista? Y yo le decía, no, los que organizan solidaridad con presos en principio quedan fuera. Otra cosa es que en algún momento te pueden acusar, incluso usando póster de Axl Rose, pero es el que adhiere, digamos, lo que persigue la ley son las acciones terroristas. Y claro, la criminalización se basa en decir que tú estás preparando acciones terroristas, pero tampoco tenemos que incurrir, digamos, en sembrar el pánico diciendo que incluso la persona que realiza acciones solidarias con presos pudiera ser acusada en sí mismo de terrorismo. Otra cosa es que, bueno, la actividad de la inteligencia, las vinculaciones que tratan de armar, la arbitrariedad de cuando ocurren las imputaciones, pero yo creo que en eso, sobre todo, los que trabajamos en el mundo del derecho tenemos que hacer un llamado, o sea, por un lado, ver cuál es el riesgo real de esta ley, pero por otro también no incurrir, digamos, en estas espirales de pánico. Eh, pero bueno, el fraude se consuma cuando no solo te dicen, bueno, en rigor no es necesario pertenecer a la organización, también el que adhiere a ella y comete alguno de estos delitos, eso es el artículo 3, pero ya, por si eso fuera poco, el artículo 4 dice que también el que realiza estos delitos, pero no forma parte de una asociación ni adhiere a los fines de ella, también puede ser considerado un terrorista. Es el caso del llamado lobo solitario. Entonces Así uno que dice, no es bueno, necesaria la organización siquiera. claro, es que eso es lo curioso, que es como dice, mira, tomamos una opción, el terrorismo es un fenómeno organizado, esta es la asociación, ya no necesita ser jerárquica, en fin. Y dice, ok, es una definición, dice, pero bueno, la persona que no es parte, pero más o menos adhiere, también es terrorista. Y por último, el que ni siquiera es parte ni adhiere, también podría ser considerado terrorista. Entonces, como hay 3 niveles donde finalmente puede sancionar un terrorismo solitario.
pero siempre en relación a este tipo de delitos. Y ahí, eso es lo que la ley no es tan evidente ahí, porque creo que del artículo 1 al 8 hay distintos listados de delitos, y en ese sentido es mucho más enredada que la ley anterior, que tenía 5 grupos de delitos en el artículo 2, si no me equivoco, claro, y después agregaron el financiamiento del terrorismo como un delito aparte. Aunque Esta parece ley, que en el espíritu de la ley, porque eso es lo que ha propalado el gobierno reiteradamente, es la idea de que con esto se combate el crimen organizado. Tenemos que entender bajo esa pomposa y aséptica expresión de que lo que se combate son organizaciones. organizaciones Ese criminales. parece que es el sentido. Y que la idea del lobo solitario es simplemente es que si no logramos probar la organización, igual te vamos a hallar de alguna Igual manera. O se sea, mencionaba. esto es como Claro. una ley que es todo vale, pero que Sí, el objetivo es el ataque a las a organizaciones. Pareciera que ese es el sentido de la norma. sí, lo que dice Boris explícitamente sobre las ventajas prácticas. Ahora, ya finalizando, creo, por la hora, Estamos algo al que, cierre, efectivamente. algo que dijo Risenberg que me parece que es muy medular, y no sé si la respuesta es tan clara en general, es que, claro, uno podría decir, bueno, si esto es siempre una dictadura, ¿qué sentido tiene defenderle los aspectos democráticos? Y yo a veces también, no sé, el anarquista vulgar que hay en mí me lleva a eso, es decir, da lo mismo, es mejor oponerse en bloque. Eh, y Vamos a además hacer una estaba viendo columna, Julio, en este programa que se va a llamar El anarquista vulgar. Está muy buena la que hay expresión. en mí, porque también queda algo de leninista, pero solo con el Estado y la revolución. Es el único libro de Lenin que le gusta incluso a los anarquistas, a los consejistas y a los bordistas, que son como líneas que no tienen que ver con el marxismo-leninismo. Sí. Pero hay un texto que, de hecho, estaba pensando enviar al porteño. El problema es que es un poco largo, pero es un texto que se me pidieron por una revista argentina, el 2022, Cuestiones Criminales, que se llama Del Estado Policial a la Excepción Permanente, una mirada al caso chileno. Ahí no alcanzaba a analizar la ley, la nueva ley antiterrorista, porque no existía, pero un análisis de largo plazo de cuáles son los principales componentes del sistema represivo chileno. Y en una parte digo que en más de un sentido hablar de Estado policial es redundante, porque el Estado moderno se configura desde el inicio como un Estado de policía. Pero esto es importante: si el Estado moderno es un Estado de policía, al menos hasta el siglo XX se entendía que la función de las leyes era contener el Estado policial para que fuera un Estado de derecho. Claro. Y algunos juristas decían, el Estado de Derecho es la camisa de fuerza que se pone por encima de lo que tenemos abajo, que es un Estado policial. Entonces, claro, uno podría decir, no es necesario ser socialdemócrata para decir, bueno, yo prefiero que, por ejemplo, prefería cuando el control de identidad requería indicios. Ahora que no requiere nada, el control preventivo, digo, chuta, esto es como decir en la ley que la policía puede controlar a quien quiera, cuando quiera. Es como una especie de, es como un agujero negro de no derecho dentro de la ley. Le está diciendo a la policía, haga lo que usted quiera. Entonces, claro, ahí uno diría, bueno, en este estado policial que indudablemente existe, era necesario ponerle algunas cortapisas legales. Pero lo que estamos asistiendo ahora es más bien esta idea de, ya teníamos un Estado policial y ahora un Estado policial militar, es decir, se ha acelerado en estos términos hacia la incorporación ya permanente de los militares en el resguardo del orden público, pese a que sabemos que cuando los militares salen a controlar protestas con fusiles de guerra, terminan matando gente, como a Romario Veloz en La Serena, disparándole en la pierna a Carlos Astudillo en Colina, con un tipo de bala que se fragmenta y está pensada, digamos, para el conflicto bélico. Pero bueno, cuando el capitalismo saca a los milicos a la calle con fusiles de guerra a controlar protestas, es porque la guerra civil en que estamos inmersos en este momento de crisis capitalista ya se hace evidente. Pero claro, ya no es solo el Estado policial, sino que es militar, y ya no es solo estados de excepción que duran 10 días, como el del estallido, o unos meses, como el de la pandemia, sino que ya se hacen como parte del paisaje permanente de la ciudad. El hecho que un jeep blindado táctico arremeta contra barristas y termine aplastando a 2 adolescentes es una tragedia horrible, por un lado, pero por otro una consecuencia absolutamente necesaria y aceptada para poder controlar el orden. Eso es lo que diría en relación a esa inquietud. Yo lo decía porque
si no se cae en una cierta discusión en que uno empieza a defender una democracia como que Mm. existió en algún momento, un sueño que entre sueños nosotros alcanzamos a ver, pero que realmente nunca existió. Yo recuerdo cuando se comparaba a la sociedad estadounidense con la sociedad soviética, que era la democracia, la comparación entre la democracia y una dictadura totalitaria. Sí. Y la famosa democracia estadounidense tenía sin derecho alguno y en condiciones casi todavía de esclavo a toda la población negra. Mucho de edulcorante en esta defensa de los derechos que nos Mm. quieren arrebatar cuando realmente ellos lo arrebatan cuando lo necesitan arrebatar igual. No los detiene la ley, los arrebatan y después cambian la ley para que eso sea justificado legalmente. Y hay mucha gente y compañeros que dicen, esta no es una verdadera democracia. Yo creo que sí lo es, pero es la democracia capitalista. Juan Pablo Arancibia escribió, no sé si ya salió o estaba por salir un libro, lo escuché en enero en unos cursos de verano en la radio Plaza Dignidad, un libro donde él demuestra, dice que la democracia siempre tuvo un origen elitista y bélico. Entonces, como que él llamaba a desmitificar la idea de democracia que mucha gente de izquierda tiene, como vamos por una verdadera democracia, en fin. Pero claro, es un tema complejo porque por otro lado, y me estaba acordando que hay unas tesis que entiendo redactó Lenin para el primer congreso de la Internacional Comunista, que se llama Tesis sobre la dictadura burguesa y la democracia proletaria. Y dice algo que es muy interesante. Al final dice, la democracia burguesa es la dictadura del capital y la dictadura del proletariado es la democracia obrera. Con eso se invierten los términos. O sea, tiene que ver con Exactamente. una cuestión definitiva de cuál es el signo de clase que tiene un proceso determinado. A mí me parece que lo importante acá, que para mí, digamos, es una cosa que tiene que quedar súper clara, el hecho de que nosotros seamos enemigos del orden capitalista y enemigos de toda forma de dictadura del capital, aunque ésta se vista con los ropajes de las elecciones periódicas, porque es a las elecciones periódicas lo que llaman democracia, convengamos que Sí. eso es, el hecho que lo hagan, eso no impide que nosotros hagamos defensa de derechos y libertades individuales. Vale decir, nosotros podemos celebrar, en este momento hay una orden de captura respecto de un criminal, un carabinero, González Mitchell creo que es el nombre, quien está prófugo, condenado a cadena perpetua. Nosotros reclamamos obviamente el encarcelamiento de los puntapeucos y que les den las penas más altas. Claro, Esto no significa en modo alguno que nosotros legitimar la cárcel. renunciemos a la lucha en tribunales, renunciemos a defender el derecho a la libertad de expresión, a que los trabajadores se les respeten sus derechos laborales, por ejemplo. Eso no importa en modo alguno una concesión o una defensa del orden institucional capitalista, que es una cuestión distinta, hay que distinguir entre una cosa y otra. Normalmente los reformistas lo confunden y eso ha hecho, por ejemplo, a la izquierda argentina agrupada en el FITU, hacer su forma de debatir con Milei es sobre la base de la defensa de la podrida constitución de la República Argentina. Y eso es precisamente el caballo de Troya del reformismo. Estas son las concepciones de Kautsky que históricamente han confundido ambos términos. Yo ¿Verdad? tengo mis dudas si acaso esa posición no termina confundiendo a la gente y haciéndola pelear por un mito, por un sueño que realmente Bueno, no pero existe. En eh, Chile se eh, habla de la democracia antes del golpe de Estado, por ejemplo. Y sí, si uno pero analiza la historia de Chile, está llena de Mm. masacres y de represiones a la población absolutamente. y de derechos. Entonces, se trata de levantar y de defender un ideal que No, solamente aparece en los pero yo libros. cuando hablo de la lucha por las libertades, de los derechos sociales y libertades en una huelga, en una huelga, ¿qué les van a decir todos los trabajadores? Que no hagan huelga, que no pidan más salario, que no pidan mejores condiciones de trabajo, porque mientras haya capitalismo, eso contribuye a su propia explotación de ninguna manera. O sea, nosotros nos solidarizamos de la lucha de los campesinos, de la lucha del pueblo mapuche por su emancipación y en general de toda lucha democrática, lo que no tiene nada que ver con la defensa de las instituciones. Son cosas que corren por carriles completos. Es más, las instituciones lo único que hacen es socavar dichas conquistas sociales. Eso me parece que es como la clave del debate político y también con lo que hemos iniciado este programa, que tiene que ver con las libertades individuales. El ataque del que fueron objeto los hinchas que fueron a ver a Colo Colo en Pedrero el día de ayer y que dos de ellos fueron asesinados por fuerza del Estado, por funcionarios públicos,
por un zorrillo comprado por el Estado, por funcionarios que integran una institución que ha sido presentada por este gobierno como la quinta esencia de los valores democráticos y los derechos humanos, tiene que ser repelida y debe ser condenada precisamente porque constituye una avanzada de la instauración de un régimen cada vez más autocrático. A lo mejor no va a venir un señor llamado Mussolini con un gorro ridículo a saludar a la población desde un pequeño balcón. Esos hechos no van a volver a ocurrir. Tampoco se va a volver a bombardear la moneda y aparecerá Pinochet con sus gafas. Estos hechos no se vuelven a repetir, pero asumen formas distintas, pero el contenido de clase es lo mismo. Yo por eso creo, y está en el último término, que la expresión autocracia ¿cómo se llama? Se aviene bastante bien con la formación de esto, porque la dictadura normalmente supone un sujeto, pero en este caso lo que nosotros estamos viendo es el avance de las instituciones, por ejemplo las instituciones judiciales, que están tomando en buena medida rasgos de gobierno, y las instituciones judiciales son naturalmente dictatoriales y burocráticas. Sergio, Julio, unas últimas palabras y después nos vamos. Para despejar un poco ahí, porque en efecto a veces hay algo de confusión en ese tema, pero yo creo que, bueno, es bastante claro que luchar por mejoras salariales no implica legitimar el sistema de explotación capitalista, y ponerle límites legales al accionar policial no te convierte en un reformista, como tampoco el luchar por encarcelar genocidas y torturadores te hace legitimar la cárcel como institución. Pero también es cierto lo que dice Risenberg en términos de que hay una especie de romantización de la democracia chilena pre-73, olvidando que acudía constantemente a masacres, que tiene un historial, digamos, de bastante sangriento. En ese punto yo creo acogería la sugerencia de Benjamin de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Dice que esa es la misión del materialista histórico. Y eso implica desmitificar la democracia, en sintonía con lo que comentaba este libro que leer de Arancibia. No, y por último, decir que, bueno, haciendo en La Serena unas charlas sobre un ciclo que llamamos como progresismo represivo, yo les comentaba que Pachucanis, un jurista soviético previo al estalinismo, tenía una frase que me parece muy buena que dice: toda política penal impuesta históricamente ostenta el sello de la clase que la instigó. Pero además yo agregaría de que ese sello es de clase, pero también tiene que ver en forma más puntual con las características de la coalición de política que la impone. Y en el caso de Boric, este sello yo diría que ha sido el de la voltereta, el de hacer exactamente lo contrario de lo que anunció, y finalmente, digamos, entregarnos un Estado más policial, más militar, con más leyes, digamos, represivas, y con esta nueva ley antiterrorista que me parece que, si el otro Gabriel nos dejó la ley maldita, esta es la ley maldita del Gabriel actual. Lo que cerraría, sí. Absolutamente. Sergio Risemer, ¿alguna cosa? ¿Nada? ¿Estamos listos? Sí, que yo no tengo ningún problema con que la gente luche por mejoras salariales. Lo que yo realmente, esto es una crítica que hago desde afuera, usted sabe, como Por el supuesto. entrenador que mira, como el hombre, el periodista que está mirando el partido de fútbol. Exacto. Pero eso es muy diferente que levantar la lucha por los derechos fundamentales del hombre, digamos. Estoy de acuerdo que la gente Sí, luche sí. por mejorar, estoy de acuerdo porque encarcelen al criminal, pero otra cosa es levantarse y luchar por los valores que siempre hemos levantado, democráticos, como la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú Que dices que eso ya no hay que es... pelear por la libertad de expresión, ¿de verdad? No, yo creo que cuando uno se expresa así, está ayudando a la confusión, porque Eso es está cierto. centrando la lucha en un valor que no existe. Sí, sí, sí. Otra Nosotros no cosa es podemos... el hecho concreto, práctico, que quiero luchar por el aumento de sueldo y por mis mejoras laborales, está bien. Pero otra cosa es luchar por nuestro derecho al trabajo, que está refrendado por la Totalmente de acuerdo, Constitución y yo creo que no de te esta está olvidando. República. Bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las importantes sesiones de este programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que compartan los contenidos, porque de esa manera nos ayudan a seguir difundiendo los materiales que producimos, y a que los comenten en lo posible, elogiosamente, sobre todo teniendo en cuenta la estatura política y de todo sentido que tiene nuestro invitado, Julio Cortés, de manera elogiosa, y si no es de manera elogiosa, que se haga una crítica
política con la debida altura de miras, en el entendido que las ideas vertidas en este programa no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario, son el insumo necesario del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa Mate al Rey aspira a conformarse como una barricada. Así que muchas gracias, Sergio. Interminable Julio Cortés, ya nos veremos un abrazo. Hace tiempo que no nos vemos. Así que saludos, nos vemos. Chao, chao.